Y si te dijera que solo hay 3 tipos de iglesias que el cielo reconoce como suyas y que lo demás podría estar adormeciendo a los hijos de Dios, permite que esta pregunta sacuda tu alma por un momento. Probablemente has sentido la confusión de ver tantas iglesias y tantos mensajes contradictorios. Tal vez amas a Dios, pero has sido herido por líderes o sistemas religiosos que mancharon tu fe. No es casualidad que estés aquí. Este mensaje no es para condenarte, sino para despertarte con amor. Es como un susurro del cielo en tu dolor. Dios te entiende, Dios te ama y quiere abrir tus ojos. Quiero invitarte a hacer algo valiente ahora mismo. Escribe en los comentarios, en fe, la frase: Señor, abre mis ojos. Hazlo como un pacto público de que buscas la verdad por encima de todo. Mientras lo escribes, siente que Dios mismo toma tu mano y te dice: no temas, hijo mío, te mostraré el camino. En este viaje vamos a discernir prácticamente qué es auténtico y qué es falso en el panorama espiritual de hoy. No será un simple análisis crítico, será una oportunidad de sanidad personal y restauración para tu alma cansada. Te prometo que al terminar de escuchar, no solo sabrás identificar una iglesia verdadera, sino que también sentirás esperanza renovada. Dios está levantando un remanente de hijos sinceros en medio de la confusión, y tú formas parte de ese plan. Prepárate, porque esta no es una charla religiosa común. Es una advertencia profética con el abrazo tierno de un padre. Hablemos entonces de esas 3 únicas iglesias que Dios reconoce como suyas, y al hacerlo, deja que la voz de Dios penetre suave pero firmemente en tu corazón. La primera iglesia que Dios reconoce es la que es fiel a su palabra. Imagina una congregación, grande o pequeña, donde la Biblia no es adorno ni excusa, sino el centro de todo mensaje, donde se predica la verdad aunque incomode, donde la predicación confronta el pecado y exalta a Cristo crucificado y resucitado. En estos tiempos, muchas quieren entretener o motivar, pero pocas quieren decir la verdad completa. La Escritura ya lo advirtió, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Al contrario, según sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. BibleGateway.com. Confieso que en el pasado yo mismo prefería mensajes que me hicieran sentir bien y no me confrontaran. Tenía comezón de oído sin darme cuenta, pero eso me dejó con un vacío interior. Tuve que clamar: Señor, dame hambre de tu verdad, aunque me incomode. Y Él respondió: ¿no es eso exactamente lo que vemos hoy? Multitudes buscando sermones dulces como caramelo que no confronten el pecado. Pero la iglesia que Dios aprueba es aquella donde la palabra corta, redarguye y transforma. Es el lugar donde sales con el corazón ardiendo por haber escuchado a Dios y no solo palabras humanas. En una iglesia fiel a la palabra, se habla del cielo y del infierno con la misma claridad, del amor y de la santidad de Dios en equilibrio perfecto. Allí la Biblia no se usa para manipular, sino para liberar. He conocido personas que llegaron a congregaciones así después de años de sequía espiritual en lugares llenos de espectáculo. Una hermana me contó con lágrimas cómo por años asistió a un templo con música emocionante y luces brillantes, un lugar de espectáculo que iluminaba los sentidos,
pero no el alma. Era como un templo con luces, pero sin gloria. Ella salía vacía. Nunca escuchaba un llamado al arrepentimiento. Eran sermones bonitos, pero mi vida seguía igual, confesó. Hasta que un día, hambrienta de verdad, visitó una pequeña iglesia humilde donde el pastor predicaba directamente de las Escrituras, sin adornos ni miedo. Esa noche sintió que Dios le hablaba a ella personalmente. La palabra penetró como espada, mostrando heridas que necesitaban ser sanadas. BibleGateway.com. Por primera vez en mucho tiempo, cayó de rodillas, arrepentida, pero llena de esperanza. Allí supo que Dios estaba presente, porque donde la palabra de Dios fluye sin ataduras, la voz de Dios se escucha y las cadenas se rompen. La segunda iglesia que Dios reconoce como suya es la que es gobernada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa una comunidad dirigida por la voz viva de Dios, no por la mera tradición humana, ni por el carisma de un líder. En Hechos capítulo 13 vemos un ejemplo perfecto. La iglesia en Antioquía estaba adorando y ayunando cuando el Espíritu Santo habló y dio dirección específica. BibleGateway.com. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, dijo el Espíritu. BibleGateway.com. ¡Qué escena tan poderosa! Era Dios mismo guiando los pasos, escogiendo misioneros, enviándolos al campo. Esa es una marca de una iglesia viva. No se mueve solo por agenda humana, sino por impulso divino. En una iglesia gobernada por el Espíritu, hay un ambiente de oración intensa y adoración genuina. Las decisiones importantes no se toman en juntas corporativas frías, sino de rodillas, buscando el rostro de Dios. Se siente un quebrantamiento santo en el ambiente, un reconocimiento de que, sin la presencia de Dios, nada vale. Allí los líderes no compiten por protagonismo, más bien todos se rinden para que solo Cristo sea visto. He participado en reuniones así, donde de pronto cae un silencio sagrado porque el Espíritu está hablando al corazón de todos a la vez. Quizá no sea una voz audible, pero se percibe la guía, tal vez un llamado al arrepentimiento colectivo, o a orar por un enfermo, o a enviar ayuda a alguien necesitado. Y la iglesia obedece, aun si eso interrumpe la programación. Contrasta esto con lugares donde todo está milimétricamente programado y controlado por el hombre. No hay espacio para que Dios cambie los planes. Se sigue una marca o estilo impuesto por el líder. Pero ¿y si el Espíritu quisiera hacer algo diferente? En la iglesia que es realmente de Cristo, Cristo es el centro y su Espíritu es el guía. No importa quién predique o cante, porque no se trata de lucir talento, sino de que Dios se mueva. Donde el Espíritu gobierna, se nota libertad. Libertad para adorar, para orar unos por otros espontáneamente, para llorar en el altar sin vergüenza, para testificar de milagros reales. Y sobre todo, hay fruto del Espíritu en las vidas: amor, gozo, paz, paciencia. La gente puede venir rota y salir restaurada, no por un show emocional, sino porque el Espíritu Santo hizo la obra en los corazones. La tercera iglesia que Dios reconoce es la que produce fruto digno de arrepentimiento. Jesús nos dio un principio sencillo, pero profundo. Por sus frutos los conoceréis. BibleGateway.com. No se trata del tamaño del edificio, ni de cuántas actividades tengan,
sino del resultado en las vidas. Una iglesia verdadera se ve en la transformación de su gente. Si ese grupo es realmente del Señor, entonces las personas estarán creciendo en santidad, venciendo pecados que antes los esclavizaban, reparando matrimonios rotos, perdonando ofensas antiguas y amando a los difíciles. En otras palabras, hay evidencia concreta del poder de Dios obrando día a día. Recuerdo el testimonio de un joven que llegó a una iglesia auténtica atado a las drogas y el alcohol. En el mundo lo daban por perdido, pero aquella comunidad lo abrazó en amor y verdad. Oraron con él, lo discipularon pacientemente, lo ayudaron a levantarse cada vez que caía. Hoy ese joven está libre de adicciones, trabaja honestamente y sirve a otros chicos que enfrentan lo que él enfrentó. Ese es fruto real de un evangelio vivo. También he visto matrimonios al borde del divorcio que al someterse juntos a Cristo hallaron nueva pasión y perdón mutuo. Hombres y mujeres que antes mentían o robaban y ahora trabajan con integridad y ayudan a quien tiene necesidad. Ese es el fruto del verdadero evangelio. Claro, ninguna iglesia es perfecta y todos seguimos en proceso, pero cuando Dios respalda una congregación, se nota. La atmósfera misma cambia vidas. Como dice la Escritura, un buen árbol no puede dar mal fruto, ni uno malo dar buen fruto. BibleGateway.com. Entonces, si un lugar dice ser iglesia de Cristo, pero año tras año las personas permanecen igual de mundanas, divididas, sin transformación real, hay una contradicción seria. Dios reconoce como suyo lo que lleva su marca, y su marca es la transformación santa. Así que resumamos esta tesis bíblica hasta ahora. Dios identifica como suyas a las iglesias que se mantienen fieles a la palabra, las que se dejan guiar por su espíritu y las que exhiben fruto genuino de una vida transformada. Estas tres características son faros de luz en medio de un mar de imitaciones. No las menciono para que juzguemos con orgullo a otros, sino para que cada uno de nosotros discierna con humildad. Preguntémonos, ¿estoy congregándome en un lugar así? ¿Mi iglesia o la que busco predica toda la verdad bíblica sin compromisos? ¿Depende del Espíritu Santo más que de métodos humanos? ¿Y está produciendo en mí y en los demás un carácter más semejante a Jesús? Si la respuesta es sí, da gracias a Dios porque estás en un cuerpo saludable. Y si descubres que no, no te desesperes. Dios tiene algo mejor para ti y te guiará si se lo pides de corazón. Hasta aquí hemos hablado de las señales de una iglesia verdadera, de esas únicas tres que Dios reconoce como suyas. Pero, ¿qué hay de las demás? Lamentablemente, la Biblia también nos advierte que en los últimos tiempos habría muchas comunidades religiosas con apariencia de piedad pero sin su poder. Lugares que quizás llevan el nombre de Dios, pero de los cuales Dios se ha apartado. Con el corazón compasivo pero firme, necesitamos atender esas advertencias para no caer en sus redes. Querido hermano, la primera advertencia profética que debemos considerar es Icabod, cuando la gloria de Dios se va allí. En el libro de 1 Samuel se narra cómo, tras una gran derrota de Israel, nació un niño al que llamaron Icabod, diciendo: la gloria se ha ido de Israel. 1 Samuel 4:21. Era porque el arca de Dios, símbolo de su presencia,
había sido capturada por enemigos. ¡Qué tragedia mayor para el pueblo de Dios que perder su gloria! Esto nos habla hoy de esas congregaciones que continúan con sus rituales y reuniones, pero donde la presencia viva de Dios ya no está. Quizá tienen el nombre de Dios en la puerta, pero podrían escribir Icabod en el umbral, porque el Espíritu Santo hace tiempo que fue entristecido y se apartó. Es un cuadro doloroso, templos con luces, pero sin gloria. Mucha actividad religiosa, programas, eventos, pero un vacío en el alma colectiva. Cantan himnos o coros con talento, pero no hay unción que quebrante el corazón. Predican con elocuencia, pero no hay poder para transformar vidas. Son formas externas sin el fuego interno. La iglesia de Sardis en Apocalipsis tenía fama de estar viva, pero en realidad estaba muerta. ¿Por qué? Porque Cristo ya no era el centro y su espíritu se había ido. Nunca olvides, podemos perder la presencia de Dios si nos alejamos de la obediencia y la humildad. La advertencia de Icabod es un llamado a examinar. ¿Está la gloria de Dios en nuestra congregación y en nuestra vida, o solo hay estructura vacía? Si descubres que te has conformado con una fe rutinaria sin presencia, hoy es tiempo de rasgar tu corazón y clamar: Señor, no te vayas, vuelve a llenarnos de tu gloria. Dios responde a un corazón contrito. Él puede encender de nuevo la llama donde solo quedan cenizas, si nos arrepentimos en serio. Relacionado con esto, viene la alerta sobre el entretenimiento que suplanta la presencia. Vivimos en la era de los megaeventos y el show. Muchas iglesias han caído en la trampa de confundir emoción con unción. Creen que porque la gente aplaude, salta o se conmueve con la música, ya tuvieron un mover de Dios. Pero luces deslumbrantes y sonido fuerte no equivalen a la gloria de Dios. Puedes tener humo en el escenario, pero eso no sustituye la nube de su presencia. Qué peligroso es cuando la iglesia busca ser más un teatro que un altar. Nos entretenemos, pero no nos transformamos. Y el enemigo está feliz con una iglesia adormecida por el espectáculo, porque así no hay verdadera convicción de pecado ni poder de cambio. Esta es una advertencia seria. No cambiemos la unción por la emoción. Si en algún momento preferimos agradar a la gente antes que agradar a Dios, corremos el riesgo de que Él retire su presencia. La solución es regresar a lo sencillo y profundo. Oración sincera, adoración en espíritu y verdad. La palabra predicada sin adornos mundanos. Cuando hacemos eso, a veces las emociones serán sobrias, a veces habrá júbilo, pero siempre habrá vida genuina. Más vale un culto quizás sencillo externamente, pero donde el espíritu se mueve y las vidas se arrepienten, que 1000 eventos impactantes donde nadie cambia. Busquemos la presencia sobre la presentación. La siguiente advertencia de Jesús mismo fue contra la mercantilización de la fe. ¿Recuerdas cuando Cristo entró al templo y volcó las mesas de los cambistas? Con santa indignación reclamó: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. ¡Qué imagen tan fuerte! Jesús expulsando a comerciantes del recinto sagrado, derribando la avaricia disfrazada de religiosidad. Lamentablemente, hoy vemos algo parecido en ciertos círculos. El evangelio convertido en un negocio.
se venden milagros, se negocia con la esperanza de la gente. Hay lugares donde la obsesión por el dinero ha ahogado el mensaje. Cultos enteros giran en torno a ofrendas y promesas de prosperidad, casi como un mercado espiritual donde las bendiciones tienen precio. Pero esto rompe el corazón de Dios. La iglesia no es una bolsa de valores, es la casa de nuestro Padre, donde los pecadores deben ser reconciliados, no explotados. Quizá tú mismo has sentido este abuso. Conocí el caso de un hermano sencillo que vació sus ahorros comprando aceite ungido y otros objetos religiosos que le vendieron con la promesa de un milagro financiero. Él, con fe sincera, creyó en esas palabras de un falso ministro televisivo. El resultado, perdió su dinero y su milagro nunca llegó. Quedó devastado, pensando que Dios lo había defraudado, cuando en realidad fueron hombres quienes lo engañaron. Gracias a la misericordia, ese hermano luego entendió que Dios no vende su gracia y pudo sanar su decepción. Historias así abundan. Tal vez a ti te prometieron que si pactabas con cierta cantidad de dinero, Dios te sanaría o restauraría tu hogar. Y nada ocurrió. Eso hiere profundamente el alma y puede hacer naufragar la fe de muchos. Pero escucha, Jesús está volcando esas mesas hoy de nuevo en lo espiritual. Él te dice: ven a mí gratuitamente, mi gracia no se compra. Vuelve a hacer de mi casa un lugar de oración auténtica. La salida redentora para la mercantilización es el arrepentimiento, tanto de líderes como de nosotros los creyentes. Volver a la integridad en lo financiero, a la generosidad genuina, sin manipulación, a dar con amor y no por comercio. Dios proveerá a su obra cuando se camina en rectitud, sin necesidad de torcer las Escrituras para lucrar. Otra advertencia divina la vemos en Ezequiel 34, donde Dios confronta a los pastores que se apacientan a sí mismos y no a las ovejas. Él dice: «Ay de los pastores de Israel que solo se cuidan a sí mismos. ¿No deberían los pastores cuidar del rebaño?». Ezequiel 34, 2. Esta palabra sigue retumbando hoy. Hay líderes que jamás fueron llamados por Dios, o que quizás sí fueron, pero se desviaron por el orgullo y el poder. En vez de servir, se sirven de la gente. En vez de guiar con amor, controlan con amenazas o manipulación. No alimentan al hambriento espiritual, no curan al herido, sino que explotan la lana de las ovejas para su propio beneficio. Y Dios ve todo esto. A esos falsos pastores, Él declara: «Yo mismo reclamaré mis ovejas y quitaré de sus manos el rebaño». Ver Ezequiel 34, 10. Es fuerte, pero es justo. Quizá tú has sido víctima de un líder sin el corazón de Cristo. Tal vez confiaste en un pastor que luego te traicionó, o viste injusticias silenciadas en la organización. Eso duele profundamente, lo sé, pero no confundas a Dios con esos hombres. Jesús se presentó como el buen pastor que da su vida por las ovejas, a diferencia del asalariado que huye. Él nunca te haría daño, nunca te utilizaría. Permite que Él sane tus heridas. Perdona a esos líderes en oración por tu propio bien y pide a Dios que te muestre dónde congregarte bajo un pastor conforme al corazón de Dios. Existen siervos fieles, aunque no hagan tanto ruido. Y si tú tienes un rol de liderazgo, esta advertencia es también para ti y para mí.
examinemos nuestro corazón. ¿Amamos a las personas como Jesús las ama? ¿Servimos por amor o por interés? Más vale arrepentirse a tiempo que causar tropiezo a uno de estos pequeñitos, porque Jesús dijo que eso merece gran juicio. Sigamos con otra alerta clave, el otro evangelio. El apóstol Pablo se sorprendió de que tan pronto algunos creyeran a otro evangelio diferente del de Cristo, y declaró firmemente que aunque un ángel del cielo predicara otro evangelio, fuera anatema. Hoy en día también circulan otros evangelios muy populares. Hay un mensaje de moda que promete éxito y comodidad, eliminando la cruz y el arrepentimiento. Es un evangelio de autoestima sin negación de uno mismo, de prosperidad sin santidad, de gracia sin verdad. Básicamente es Jesús sin su cruz. ¿Y qué evangelio es ese? Uno falso, que no salva. Porque donde no se confronta el pecado, la persona sigue perdida, aunque se sienta bien consigo misma. Otro evangelio es el del legalismo extremo, puras reglas humanas y condenación, sin el amor ni la libertad del espíritu. Eso tampoco salva ni produce vida, solo hipocresía y esclavitud. Cualquier desviación del centro, que es Cristo muriendo por nuestros pecados y resucitando para darnos nueva vida, es un veneno para el alma. Debemos tener discernimiento. Si escuchas un mensaje que suena muy atractivo, pero elimina verdades bíblicas esenciales, huye. No importa cuán carismático sea el predicador o cuán grande sea su ministerio. Si no predica a Cristo y a este crucificado, si no llama al arrepentimiento y a la santidad, es otro evangelio. La salida aquí es clara: volver a la sencillez del verdadero evangelio. Abraza la cruz de Jesús cada día. Acepta sus demandas de santidad, sabiendo que su gracia te capacita. Rechaza las fábulas modernas, aunque sean populares, y ama la sana doctrina, aunque pocos la quieran oír. Por último, la Biblia nos advierte de una gran apostasía en los tiempos finales. Apostasía significa apartarse deliberadamente de la verdad. En 2 Tesalonicenses 2:3, Pablo dice que antes del día del Señor vendrá la apostasía, ese enfriamiento masivo y abandono de la fe verdadera. Jesús mismo preguntó: ¿cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Es sobrecogedor pensarlo. Hoy lo vemos. Muchos que antes afirmaban creer, ahora niegan abiertamente las verdades de la palabra. Algunas congregaciones que hace décadas eran firmes en doctrina, ahora celebran abiertamente prácticas que la Biblia llama pecado. Se cumple aquello de que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. El amor de muchos se enfría. Personas que servían con pasión se han vuelto atrás a la vieja vida o simplemente se han vuelto indiferentes a Dios. Vivimos en una generación donde incluso pastores renuncian a su fe públicamente, arrastrados por filosofías de este mundo. Todo esto fue profetizado, pero tú y yo no tenemos por qué ser parte de esa apostasía. Las advertencias de Dios son para que reaccionemos a tiempo. Si ves a todos a tu alrededor cediendo ante la presión cultural o enfriándose espiritualmente, decide en tu corazón permanecer fiel pase lo que pase. No te confíes pensando: a mí nunca me pasará. Más bien, aferra tu corazón a Jesús cada día con temor y temblor santo. Reaviva tu amor primero.
Llénate de la palabra para no ser engañado por ideas falsas. Rodéate de creyentes sinceros que te animen a seguir firme. Y si caes, levántate rápido en arrepentimiento para no ir resbalando lejos. La apostasía será real, pero también lo es el poder de Dios para guardarnos sin caída si se lo permitimos. La promesa en Judas 24 es que Él puede guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Tomémonos de esa promesa. Cada una de estas advertencias proféticas, Icabod, el entretenimiento vano, la mercantilización de la fe, los líderes corrompidos, los falsos evangelios y la apostasía, no nos fue dada para condenarnos sin esperanza, sino para que despertemos y tomemos acción. Dios siempre provee una salida redentora: arrepentimiento, regreso a la palabra, búsqueda de su presencia y dependencia total de Cristo. Él nos alerta como un padre amoroso grita cuando su hijo va directo a un precipicio. Después de escuchar su voz de advertencia, nos corresponde responder. Tal vez te das cuenta de que alguna de estas sombras ha cubierto la iglesia donde asistías, o incluso tu propia vida espiritual. ¿Qué hacer entonces? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 18:4. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Dios nos llama a salir de los sistemas contaminados por el pecado y la falsedad, no para quedar aislados en rebelión, sino para preservarnos del juicio que vendrá sobre esas cosas y llevarnos a su luz admirable. Esto no significa fomentar divisiones caprichosas ni andar con espíritu crítico buscando errores en todos lados. Significa que, si el Espíritu Santo te muestra claramente que un lugar donde estás va en contra de la palabra y del corazón de Dios, debes obedecer su voz y apartarte. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Habrá ocasiones en que quedarse te haría cómplice de pecados colectivos o te adormecería en la tibieza. Por amor, Dios dice: ¡sal de ahí! Ahora, salir no es fácil. Implica a veces dejar amigos, comodidad, tradición familiar. Implica fe para dar pasos sin saber a dónde te llevará Dios después. Y se debe hacer con humildad, no con arrogancia espiritual. No se trata de salir acusando o con odio. Se trata de, en oración y paz, apartarse para buscar a Dios sinceramente. Quizá necesitas primero confrontar en amor, hablar con líderes sobre lo que ves mal. Si no hay arrepentimiento en ellos y Dios te confirma que esa casa ya no le honra, entonces sí, da el paso. Pero al salir, guarda tu corazón de la amargura. No te conviertas en un atacante profesional de iglesias en redes sociales. Esa no es nuestra misión. Mejor dedica tus energías a discernir y orar. Y algo muy importante, salir de una iglesia enferma no significa salir del cuerpo de Cristo. Dios no te llama a ser cristiano independiente, sin rendir cuentas a nadie. Al contrario, Él te dice que busques un lugar sano donde congregarte, un lugar de vida donde Cristo sí esté en el centro. Puede que debas pasar un desierto corto mientras encuentras ese nuevo hogar espiritual, pero no temas. Dios es fiel para guiarte. Él le habló a Elías que había 7,000 que no doblaron rodilla a Baal cuando Elías pensaba que estaba solo. Así también hay congregaciones fieles, quizá menos vistosas, pero reales.
donde podrías encajar y sanar. Pídele dirección al Señor. Guíame a tu voluntad. Llévame donde tu verdad y tu amor reinen. Y ten por seguro que Él lo hará. Él promete en Jeremías 3:15. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y sabiduría. Esa promesa sigue vigente. Hay pastores conforme al corazón de Dios esperándote. Hay comunidades sinceras que te recibirán con los brazos abiertos. No todos se han doblado ante el sistema. Dios tiene a su pueblo esparcido y te conectará con Él a su debido tiempo. Finalmente, deja que el Señor sane tus heridas antes de entrar a la nueva etapa. Si vienes con heridas de abuso religioso o decepciones profundas, preséntalas a Jesús. Dile: sana mi corazón, no quiero guardar rencor ni desconfianza eterna. Él derramará bálsamo y quitará ese dolor poco a poco. Te devolverá la ilusión de congregarte y la capacidad de amar a otros imperfectos otra vez. Porque la iglesia verdadera, aunque imperfecta, es el plan de Dios para bendecirnos. No renuncies a ella solo porque conociste una falsificación. Mejor pídele a Dios lo genuino. Él te lo dará. Ahora, tal vez te preguntes: ¿cómo encuentro una iglesia verdadera en la práctica? Después de tanto hablar de lo que está mal, ¿cómo identificamos lo que está bien? La respuesta está en volver al modelo bíblico. En Hechos 2, 42, 47, vemos un cuadro de la primera iglesia que es nuestro mapa a seguir de ibkamalu.wordpress.com. Allí dice que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ibkamalu.wordpress.com. ¿Notaste esas marcas? Primero, una iglesia verdadera enseña seriamente la doctrina apostólica, es decir, la palabra de Dios sin alteraciones. No se predican ideas humanas ni se omiten las partes difíciles de la Biblia. Hay un compromiso real con la sana enseñanza. Se estudia la Escritura, se ama la verdad. Segundo, hay comunión genuina. Los hermanos conviven, comparten sus vidas. No se limita todo a un saludo frío el domingo. En Hechos, partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. Y ven kamalu.wordpress.com. Eso implica transparencia, amistad sincera, ayudarse mutuamente. Tercero, esa iglesia oraba junta fervientemente. Una congregación verdadera valora la oración en unidad. Buscan a Dios no solo individualmente, sino como cuerpo. También vemos que había temor de Dios, un asombro reverente porque sabían que Dios estaba entre ellos. Hechos 2, 43. Una iglesia real vive en santidad y respeto a la presencia de Dios. No toma las cosas sagradas a la ligera, no juega a la iglesia, sino que honra profundamente al Señor. Otra marca es la generosidad y servicio. En Hechos tenían todas las cosas en común. Nadie pasaba necesidad porque se amaban de verdad. Y ven kamalu.wordpress.com. Hoy eso se traduce en una comunidad donde la gente da y se sirve unos a otros sin manipulación, donde si alguien sufre, los demás le rodean, oran, llevan un plato de comida, aportan para su necesidad,
donde las finanzas se manejan con integridad y no para lujos egoístas, sino para la obra de Dios y ayudar al necesitado. Además, dice que se congregaban con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y beniquekamalu.wordpress.com. ¡Qué bello! Un lugar así no está lleno de apariencias ni ritualismo frío, sino de gozo genuino y humildad. La adoración fluye del corazón, sea con himnos o coros modernos, pero siempre centrada en Dios. Y como fruto, el Señor añadía nuevos salvos cada día y beniquekamalu.wordpress.com. Es decir, hay evangelismo natural, vidas que atraen a otros a Cristo, porque se nota el amor de Dios en esa comunidad. Entonces, busca o evalúa una iglesia con estos criterios. ¿Enseñan fielmente la Biblia? ¿Se aman de verdad como familia? ¿Oran juntos con fe? ¿Hay testimonio de vidas cambiadas y gente viniendo a Cristo? ¿Manejan las cosas materiales con honestidad y compasión? ¿Se siente la presencia de Dios, ese temor santo mezclado con gozo? No te fijes principalmente en cuán grande es el templo, cuán famoso el predicador o cuán impresionante la música. Mira el fruto y la fidelidad. Pide discernimiento al Espíritu Santo y Él te guiará. A veces la iglesia que Dios tiene para ti es más sencilla de lo que imaginabas, pero ahí tu corazón arderá de nuevo. Recuerda que no existe la iglesia perfecta en todo, pero sí las que tienen un corazón perfecto hacia Dios. Ahora bien, llegamos a un punto crucial. No basta con encontrar una buena iglesia. Tú y yo debemos ser la iglesia. De nada sirve exigir santidad y verdad en un púlpito si en nuestra vida diaria no vivimos en santidad y verdad. La renovación de la iglesia comienza en el templo de nuestro propio corazón. Por eso, Dios nos llama hoy a una aplicación personal en 3 áreas: nuestra boca, nuestra mente y nuestro espíritu. Estas son 3 disciplinas que como hijos de Dios debemos abrazar para reflejar a Cristo. Son, por así decirlo, los 3 hábitos de un creyente verdadero, en paralelo a las 3 señales de la iglesia verdadera. Veámoslas. Primero, mi boca. La palabra enseña que la lengua, aunque pequeña, es poderosa para bien o para mal. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Dice Proverbios 18:21. Con nuestras palabras podemos edificar o destruir. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la queja, a la crítica o a hablar sin pensar. En casa, en la iglesia o en el trabajo, ¿qué está saliendo de tu boca? Santiago 3 nos recuerda que con la lengua bendecimos a Dios, pero maldecimos a los hombres hechos a su imagen, y eso no debe ser así. Esta es una área que Dios quiere purificar en nosotros. Un verdadero hijo de Dios aprende a controlar su boca. Esto significa que renunciamos a la murmuración y a las palabras ociosas. Filipenses 2:14 nos dice: haced todo sin murmuraciones ni discusiones. Efesios 4:29 agrega: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar. ¡Qué desafío, verdad! Implica callar cuando tenemos impulso de herir o quejarnos, y en cambio elegir palabras que traigan vida. Si antes maldecíamos o mentíamos, ahora hablamos con verdad y bendiciendo. Esto no lo logramos
solos, pero el Espíritu Santo nos ayuda cuando se lo pedimos. Podemos orar cada día como el salmista. Pon guarda, oh Señor, a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Salmo 141, 3. Él honrará esa oración sincera, recordándonos en esos momentos críticos que callemos o que hablemos con amor según el caso. Verás cómo, al rendir tu lengua a Cristo, cambian el ambiente en tu hogar y tu propia alma encuentra más paz. Segundo, mi mente. Aquí libramos batallas silenciosas cada día. Pensamientos de duda, de temor, tentaciones, mentiras del enemigo, filosofías contrarias a Dios, bombardean nuestra mente constantemente. Pero la Escritura nos da estrategia clara, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que 2 Corintios 10, 5. Significa que no podemos evitar que un mal pensamiento cruce por nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que se anide. ¿Cómo? Identificando, rechazando, reemplazando y repitiendo. Primero identifica esos pensamientos que no vienen de Dios. Puede ser una fantasía de pecado, o un dardo de odio, o una mentira de no vales nada. Luego rechaza ese pensamiento en el nombre de Jesús. No lo aceptes como verdad, ni lo alimentes. Inmediatamente reemplázalo con la verdad de la palabra. Esto implica conocer las promesas y principios bíblicos para contrarrestar la mentira. Por ejemplo, si la mente dice, nadie te ama, reemplaza con Dios me amó primero y nunca me dejará. Si viene tentación, responde como Jesús. Escrito está, y cita la escritura apropiada. Finalmente, repite este proceso cuantas veces sea necesario. Renueva tu mente cada día meditando en lo bueno. Filipenses 4:8 lo resume. Piensa en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro. Llena tu cabeza con la verdad mediante lectura bíblica. Memoriza versículos, escucha música que glorifique a Dios, conversa con personas sabias que te edifican, y así, poco a poco, la voz del engaño perderá fuerza y la voz de Dios será la más fuerte en tu interior. También, sé sabio guardando las puertas de tus ojos y oídos, lo que ves y escuchas. Si permitimos contenido que ensucia la mente, claro que nos costará más trabajo pensar en pureza. A veces, un ayuno de información mundana y un banquete de palabra es lo que nuestra mente necesita para resetearse. Tercero, mi espíritu. Aquí me refiero a nuestro interior profundo, nuestra vida espiritual y emocional. Proverbios 28 dice, como ciudad sin muros y derribada es el hombre que no domina su espíritu. Es decir, si no aprendemos a gobernar nuestras emociones y deseos internos con la ayuda de Dios, quedamos expuestos a cualquier ataque. Un creyente verdadero disciplina su espíritu para mantenerlo fuerte en el Señor. ¿Qué implica esto? Varias cosas. Por un lado, cultivar una vida de oración constante, no solo en la iglesia, sino en lo secreto. La oración perseverante, aun cuando no sientas nada, entrena tu espíritu a depender de Dios y no de las circunstancias. También la adoración en medio de la prueba, cuando aprendes a levantar tus manos y honrar a Dios aún con el corazón dolido, tu espíritu se fortalece
y las cadenas de la depresión o la angustia se rompen, como le ocurrió a David, que se animaba en el Señor. Salmo 42, 5. Otra disciplina vital es el perdón rápido. No dejes que la amargura eche raíces en tu interior. Si alguien te hiere, decide perdonar pronto, y así tu espíritu permanece libre de esa atadura. Además, está la prueba de los espíritus. 1 Juan 4:1 nos insta a no creer a todo espíritu, sino a discernir si algo viene realmente de Dios. Un creyente maduro prueba las enseñanzas y las influencias espirituales que llegan a su vida, comparándolas con la palabra, para no abrir su espíritu a doctrinas de error. Y por supuesto, cuando fallamos y pecamos, mantenemos nuestro espíritu limpio mediante la confesión sincera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Un ejercicio que ayuda mucho es servir a otros de manera sacrificial. Cuando sirves sin buscar aplauso, tu espíritu se humilla y a la vez se vigoriza en el amor de Dios. Estas tres áreas, boca, mente y espíritu, corresponden con aquellas tres marcas de la iglesia verdadera de las que hablamos. Piénsalo. Si yo hablo según la palabra, si pienso según el Espíritu de Dios, y si vivo en santidad, dando fruto de arrepentimiento, entonces estoy siendo la iglesia, no solo yendo a la iglesia. En resumen, tres hábitos distinguen a un hijo de Dios, así como tres señales distinguen la iglesia de Dios. Y al final, si yo cambio, cambia mi casa. Si mi casa cambia, mi iglesia florece. No esperemos a que los demás se arrepientan o mejoren. Comencemos nosotros. La obra de Dios empieza en el corazón individual y de ahí se extiende a la familia, luego a la congregación y luego impacta a la sociedad. Tú eres parte del remanente santo que Dios está levantando. Permite que Él te refine en estas áreas y verás cómo a través de ti su luz brillará en medio de la oscuridad. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Aun cuando la apostasía parecía generalizada, Él se reservaba un pueblo que no doblaba sus rodillas ante los ídolos. Recuerda al profeta Elías, quien, cansado y deprimido, le dijo a Dios que era el único que quedaba fiel. Pero el Señor le respondió que aún había 7,000 en Israel que no se habían inclinado ante Baal ni lo habían besado. ¿Qué significa eso para ti hoy? Que aunque mires a tu alrededor y parezca que la mayoría de las iglesias han cedido a la mundanalidad, al entretenimiento vacío o a la falsa doctrina, Dios tiene a su pueblo escondido, preservado, purificado. Puede que no siempre sea visible en las plataformas más grandes ni en los templos más lujosos, pero existe y tú puedes ser parte de él. No estás sola ni solo en tu deseo de permanecer fiel. Hay miles en tu nación y en el mundo que también claman por un avivamiento genuino, que también rehúsan conformarse con lo superficial, y ese remanente es la esperanza de esta generación. El apóstol Pablo en Romanos 11 que recordó esa verdad. Dios siempre preserva un pueblo. Hoy esa promesa sigue viva. No te dejes engañar por la apariencia de mayoría. Aunque muchos se enfríen, Dios tiene a sus 7,000 que no han doblado rodilla. Puedes ser parte de ese grupo que mantiene aceite en su lámpara, como las vírgenes prudentes de Mateo 25. Ellas no se confiaron ni se durmieron sin preparación. Guardaron su aceite con celo, y cuando vino el esposo, estaban listas. Ese es el llamado ahora.
Guarda tu aceite, cuida tu fuego interior. No te conformes con la tibieza, no vivas de recuerdos de lo que un día sentiste. Mantén fresca tu relación con Dios. El remanente se distingue porque vive en santidad aun cuando nadie lo ve, porque ama a Jesús más que a su propia comodidad, porque espera su venida con anhelo. Tú puedes ser parte de ese pueblo que hará la diferencia en los últimos tiempos. Quizá no serás noticia en los medios, pero serás conocido en el cielo. Y eso basta. Pero ¿qué hacemos con la tibieza que tanto afecta a muchos creyentes? En Apocalipsis 3, el Señor habló a la iglesia de la Odisea, una comunidad que se había vuelto tibia, ni fría ni caliente. Jesús les dijo: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras duras, pero nacen del amor, porque enseguida les dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aún más: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¡Qué ternura en esas frases! Cristo no desecha a los tibios sin antes darles oportunidad de volver. Él golpea a la puerta de su corazón, esperando que se la abran. Eso mismo hace contigo hoy. Quizá reconoces que tu vida espiritual se ha enfriado, que tu pasión por Cristo ya no es la misma, que te has acostumbrado a asistir pero no a vivir. Pues bien, la voz del Señor resuena: sé celoso y arrepiéntete. No te resignes a la tibieza. El fuego del primer amor puede volver. Basta con abrir la puerta, dejarlo entrar de nuevo y rendirle todo. Él promete cenar contigo, intimar contigo. No es un Dios lejano que te condena, es un Salvador que llama suavemente hasta que decidas abrir. Por eso, en este momento, quiero guiarte en una oración profunda, sincera, de rendición total a Cristo. Que no sea una fórmula, sino un clamor real que brote de lo más íntimo de tu alma. Te invito a cerrar tus ojos, si puedes, y decir conmigo, despacio, dejando que cada palabra cale en ti: Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Reconozco que necesito que abras mis ojos. He estado confundido entre tantas voces, entre tantas iglesias, entre tanto ruido. Y hoy entiendo que tú solo reconoces como tuyas a las que son fieles a tu palabra, guiadas por tu espíritu y fructíferas en arrepentimiento. Perdóname por las veces en que me conformé con menos, por las veces en que busqué comodidad antes que verdad. Límpiame de toda tibieza, Señor. Enciende de nuevo mi primer amor. Hoy renuncio a toda iglesia falsa, a toda enseñanza torcida, a todo sistema que no exalta tu nombre. No quiero ser cómplice de lo que entristece a tu espíritu. Llévame de la mano hacia una comunidad sana, hacia un lugar donde tu gloria habite. Y mientras tanto, hazme a mí un templo vivo, una iglesia fiel en lo personal. Que mi boca hable palabras de vida, que mi mente piense conforme a tu palabra, que mi espíritu se discipline en oración y santidad. Sana mis heridas del pasado. Quita las decepciones que líderes humanos me causaron. Te entrego el dolor de haber sido herido por quienes decían representarte. Yo los perdono en tu nombre y decido no cargar más con esa amargura. Enséñame a confiar de nuevo, a amar de nuevo,
a congregarme de nuevo con un corazón limpio. Te abro la puerta de mi vida. Entra, Señor Jesús. Cena conmigo. Reina en mi corazón y en mi casa. Quiero ser parte de ese remanente fiel que mantiene aceite en la lámpara. No quiero ser contado entre los tibios que serán vomitados, sino entre los apasionados que verán tu rostro. Aquí estoy, Señor. Me rindo a ti por completo. Derrama sobre mí tu Espíritu Santo. Hazme firme en la sana doctrina, sensible a tu voz y fructífero en buenas obras. Que mi vida sea testimonio vivo de que aún hay una iglesia verdadera en este tiempo. Que donde yo esté, otros puedan reconocer que Cristo vive en mí. Gracias porque no me desechas, aunque fallé. Gracias porque me llamas, aunque me enfrié. Gracias porque golpeas mi puerta, aunque yo me distraía. Hoy decido abrir, hoy decido regresar, hoy decido encender mi lámpara de nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Respira profundo un instante. Permite que esta oración repose en tu corazón. Cree que Dios la escuchó, porque lo hizo. Su palabra promete que al corazón contrito y humillado no desprecia. Siente cómo una paz nueva te envuelve. Ese es el abrazo del Espíritu Santo, confirmando que no estás solo, que no estás perdida, que aún hay esperanza. Él te ha levantado hoy y quiero dejarte con una frase que deseo resuene en tu espíritu como un eco profético. 3 señales distinguen su iglesia, 3 hábitos distinguen a sus hijos. Que hoy el cielo te reconozca por ambos. Tal vez mientras orabas sentiste un alivio ligero, casi como una brisa que entró por una ventana que no sabías que estaba cerrada. O quizá, siendo honesto ante Dios, todavía sientes un nudo en el pecho y te preguntas qué sigue, cómo se aterriza todo esto mañana por la mañana cuando suene la alarma y empiece la rutina. Déjame quedarme contigo un poco más. No quiero soltarte a mitad del puente. Quiero caminar contigo hasta que pongas los pies del otro lado, donde la fe se vuelve pasos concretos, donde la esperanza toma forma en decisiones y hábitos santos, donde la búsqueda de una iglesia verdadera se transforma en una transformación personal que no depende del escenario ni de la iluminación, sino de la cruz y del Espíritu en tu interior. Siento delante de Dios decirte esto con ternura y firmeza. No naciste para vivir confundido entre voces. Naciste para conocer la voz del pastor. Y cuando su voz marca el compás, hasta el ruido del mundo se vuelve música lejana que ya no dirige tus pasos. Piensa en tu historia con Dios como en una lámpara de aceite. Hubo capítulos donde la flama ardía alta y otros donde apenas titilaba. A veces la lámpara parecía apagada, pero bastó una gota de aceite y un soplo leve para volver a encenderse. Hoy es día de aceite fresco, no para impresionar a nadie, no para probar nada. Aceite para ver, aceite para escuchar, aceite para perseverar. Cuando el aceite del Espíritu empapa tu mecha, la llama resiste el viento de la cultura, las dudas del entorno, las modas que pasan, y ese aceite se busca en secreto, con Biblia abierta, rodillas dobladas, boca domada, mente renovada, espíritu rendido. Ningún sistema puede producir ese aceite por ti. Ningún show puede suplirlo. Por eso, la misericordia de Dios te trajo hasta aquí, para invitarte a cultivar una vida que sostenga lo que anhelas ver en la iglesia que elijas. Porque sí,
Necesitas una casa espiritual saludable, pero esa casa te necesita a ti con tu aceite. Una iglesia verdadera se edifica con vidas verdaderas, y una vida verdadera se sostiene con hábitos santos. Quizás recuerdas una temporada donde fuiste parte de una congregación que parecía prometer cielo en la tierra. Todo era perfecto a los ojos, pantallas, sonido, organización. Nunca faltaba la campaña, el eslogan, la experiencia, pero salías con un vacío que no sabías cómo nombrar. Un día te diste cuenta de que nunca te llamaban a arrepentirte, solo a sentirte mejor. Nunca te mostraban la cruz, solo tu mejor versión, y te dolió admitirlo porque habías invertido tiempo, emoción, incluso dinero. Te pareció injusto que, aún con tanto esfuerzo, tu alma no encontraba descanso. Déjame ponerle nombre con amor. No era tu culpa esperar a Dios en su casa. No era tu culpa anhelar un altar y descubrir un escenario. No era tu culpa querer verdad y recibir eslogans. Dios vio tus lágrimas saliendo del templo con una sonrisa cansada y el corazón vacío. Y en su paciencia te llamó aparte para curarte la vista, como al ciego que fue tocado 2 veces hasta ver claramente a los hombres, no como árboles, sino como personas. Hoy te toca ver la iglesia con ojos sanados, ya no por brillo exterior, sino por fruto interior, ya no por nombres famosos, sino por el nombre que es sobre todo nombre, ya no por cuántos aplausos genera un mensaje, sino por cuántas rodillas dobladas deja al final. Piensa ahora en un segundo testimonio, quizás cercano al tuyo. Él se llama, digamos, Andrés. Durante años llevó una doble vida, líder un día, esclavo del secreto al siguiente. Buscó ayuda en lugares donde lo animaban con frases positivas, pero nadie lo acompañaba a clavar el pecado en la cruz. Todo era motivación, nada era arrepentimiento. La culpa crecía. Un domingo, sin fuerzas, se metió a una pequeña congregación de barrio. Nada impresionante. Un teclado desafinado, un grupo de hermanos mayores con más ganas que técnica, un pastor con voz gastada. Pero cuando aquel hombre abrió la escritura, no hubo maquillaje. Habló de la cruz, del pecado, de la gracia que perdona y empodera. Invitó al altar a los quebrantados no para exhibirlos, sino para cubrirlos con oración. Andrés lloró ahí como no lloraba desde niño. Nadie le vendió nada. Nadie le prometió una vida sin lucha. Le ofrecieron un discipulado con gente de carne y hueso, café en mano, Biblia abierta, oración simple. Se quedó. Los primeros meses fueron duros. Cayó y se levantó varias veces, pero semana tras semana la palabra fue lavando su mente. La comunidad fue sosteniendo sus brazos. El Espíritu fue fortaleciendo su voluntad. Hoy no es perfecto, pero es libre y sirve en anonimato a otros como él, con la autoridad de quien fue lavado. Eso es fruto digno de arrepentimiento, y eso, querido, es señal de una iglesia que Dios reconoce como suya. Tal vez dices, quiero esa iglesia, pero no sé por dónde empezar. Vuelve al mapa antiguo. Revisa si donde estás perseveran en la enseñanza de los apóstoles o si la tuercen para agradar. Mira si hay comunión real o puro escaparate. Pregunta si la oración es motor o mero protocolo. Observa si las finanzas se manejan con limpieza y compasión o con presión y opulencia. Pregunta por el fruto. ¿Hay conversión real? Gente nueva que aprende a caminar con Cristo
o solo rotación de cansados que migran de un lugar a otro? ¿Se siente el santo temor de Dios o solo la expectativa de la próxima sorpresa? Si al mirar honestamente percibes que tu alma se apaga en ese ambiente, ruégale al Señor dirección. A veces la respuesta será quedarte y ser luz esperando reforma, consumición y verdad. A veces será salir en paz, sin escándalo, hacia un lugar donde puedas respirar. En cualquiera de las dos, no muevas un dedo sin orar, no des un paso por enojo, no te quedes por miedo, no salgas por orgullo, hazlo por obediencia. Y mientras discernes, alimenta tu altar personal con fidelidad, porque a un hijo con altar, Dios lo guía aunque la brújula del entorno parezca rota. Volvamos al corazón, a las 3 disciplinas que Dios te entregó como llaves. La boca primero. ¿No imaginas el impacto que tendrá en tu hogar el hecho de que tu lengua se vuelva fuente de agua dulce? Haz un experimento santo por 7 días. Renuncia a la queja, renuncia a la ironía hiriente, renuncia al chisme disfrazado de petición de oración. Si algo te inquieta de tu iglesia o de tu familia, llévalo primero al altar, no al comentario. Notarás algo casi inmediato. La atmósfera cambia. La conversación gira hacia la gratitud. Comienza a fluir la honra, y la honra abre puertas que la queja cerró. Luego, la mente. Escoge un pasaje por semana y mastícalo hasta que se haga carne en ti. Llévalo anotado. Léele en voz baja al alma cuando los dardos lleguen. Si la ansiedad golpea, repite hasta que el corazón lo crea. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si la tentación acecha, responde, escrito está. Si la acusación te acorrala, declara, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La repetición no es ritual vacío, es el cincel del Espíritu tallando la verdad en mármol vivo. Por último, tu espíritu. Decide pequeñas obediencias cotidianas que te entrenen. Levántate 10 minutos antes para rendir el día. Canta una canción aunque la garganta tenga nudo. Escribe un agradecimiento en medio de la prueba. Busca a alguien a quien servir sin que nadie se entere. Son hábitos discretos que construyen muros alrededor de tu ciudad interior. Y cuando el enemigo venga, no te encontrará sin defensas. Quizá todavía hay heridas abiertas, manipulación espiritual, promesas rotas, cansancio de haber dado y dado hasta vaciarte. El abuso religioso deja marcas invisibles, miedo a levantar la voz, vergüenza de preguntar, desconfianza a todo lo que huela a autoridad. El Señor no minimiza eso. Él sabe lo que es ser vendido por amigos, negado por cercanos, burlado por religiosos. Te comprende. Y por eso no te ordena, supéralo. Te invita. Ven a mí y yo te haré descansar. Permite que su vara y su cayado te consuelen. Pídele que te muestre la diferencia entre su autoridad y la dominación del hombre. Su autoridad lava los pies, no pisa la nuca. Su autoridad te convierte en hijo, no en recurso. Su autoridad te conduce a pastos verdes, no a engranajes. Cuando encuentres esa autoridad en una casa, aunque sea imperfecta, quédate. No busques impecables, busca quebrantados. No busques estrellas, busca siervos. No busques emoción semanal, busca fidelidad diaria. Ahí suele posarse la gloria. Quiero hablarte también del peligro sutil de cultivar identidad en oposición. Es fácil
tras salir de un sistema enfermo, volverse experto en detectar fallas. Uno puede alimentarse de denunciar, y eso intoxica el alma. El discernimiento no es un bisturí para herir, sino para sanar. Deja que el Espíritu purifique tus motivaciones, que no busques tener la razón, sino ganar almas y edificar a los santos. Hay temporadas donde Dios te llamará a callar más y a orar más, otras a hablar con valentía y amor. En ambas, que tu corazón permanezca tierno, corazón tierno, columna firme. Eso es madurez. Lágrimas por los que se pierden, espalda recta ante lo que traiciona la palabra. Si vas a corregir, que sea llorando. Si vas a denunciar, que sea arrodillado. Si vas a salir, que sea bendiciendo. Y si vas a quedarte, que sea sirviendo. ¿Te acuerdas de la Odisea? La ciudad próspera con agua tibia. No era fría de las montañas ni caliente de las fuentes. Era una mezcla insípida que no sana ni refresca. Jesús se presentó a esa iglesia no con espectáculo, sino con un toco la puerta. No derribó muros, no impuso fuerza. Llamó y prometió cena. ¿Escuchas ese llamado hoy? Tal vez por años has estado en la periferia, asistiendo sin entregarte, cantando sin consagrarte. Los dolores del camino te pusieron a la defensiva y preferiste la distancia emocional como protección. Pero esa distancia también te robó el gozo. Cristo no te pide que te expongas a nuevos abusos. Te pide que le abras a Él, que le cedas el comedor de tu alma, que Él parta el pan contigo y vuelva a enseñarte el sabor de la presencia. Cuando eso ocurre, vuelves a congregarte no por obligación, sino por hambre. Vuelves a servir no por presión, sino por amor. Vuelves a dar no por manipulación, sino por gratitud. Y entonces no hay líder humano que pueda romper lo que Cristo reformó en la mesa de tu corazón. Siento de parte de Dios guiarte ahora a una consagración práctica para los próximos 30 días. No una lista rígida, sino un pacto de intimidad. 30 días con 3 ritmos: palabra, oración, comunidad. Palabra, un evangelio, un salmo, una carta corta. Lee despacio, subraya, escribe 3 líneas de lo que el Espíritu te mostró. Oración, mañana breve, noche más extendida. En la mañana, una rendición. En la noche, un examen del corazón y gratitud. Comunidad. Cada semana, busca un hermano o hermana para conversar con honestidad. Oren juntos por 5 minutos. Cuenten la verdad sin máscaras. Si ya estás en una iglesia, pide integrarte a un grupo pequeño. Si aún estás buscando, invita a la mesa a 2 o 3 creyentes de confianza. Que no sea una cena temática, que sea pan y verdad. Al terminar el mes, notarás señales silenciosas. El ceño se suaviza, la lengua se vuelve más lenta para criticar. La mente responde con escritura donde antes respondía con impulso. El espíritu se levanta de la cama con la certeza de que el día no es dueño de ti, sino el Señor del día. Y ahí, en ese terreno cultivado, Dios tendrá más fácil guiarte al cuerpo local donde encajarás para dar y recibir vida. Quizá en este punto sientes el deseo de comprometerte públicamente, no con un sistema, sino con la verdad. No te digo que escribas un manifiesto, te pido un susurro escrito. Señor, abre mis ojos. Escríbelo no para que yo lo vea, sino para que tú mismo lo leas mañana cuando el ánimo cambie.
Es un recordatorio de que pediste visión y el cielo no se niega a esa oración. También, si este mensaje trajo luz, piensa en una persona, solo una, a quien ames y que esté herida por la iglesia o confundida entre tantas voces. Envíale estas palabras como un vaso de agua, no como debate, como abrazo. A veces el primer paso de un avivamiento no es un estadio lleno, es un chat con una persona que estaba a punto de rendirse y que, al leer, decidió intentar una vez más. Ahora, dejemos que todo lo dicho se asiente en oración, no una oración apurada, sino una conversación con el Dios que está sentado a la mesa de tu corazón. Si puedes, pon tu mano sobre tu pecho. Si hay lágrimas, que fluyan. Si hay silencio, que sea santo. Oremos. Señor amado, gracias por no dejarme a la mitad del camino. Gracias por hablarme con claridad y con ternura. Abro mis manos delante de ti y confieso que necesito aceite fresco. Vengo cansado del ruido, de las máscaras, de mis intentos por sostener con fuerza humana lo que solo tu espíritu puede producir. Renuncio a la confusión que me desorientó, a la amargura que me hizo desconfiar de todos, al orgullo que me hizo creer que yo podía verlo todo mejor que tú. Te entrego el dolor que me causaron hombres en tu nombre. Lo pongo en tus manos para que no se convierta en excusa que me aparte de tu cuerpo. Sana mis memorias, sana mis expectativas rotas, sana los lugares donde fui manipulado o donde yo mismo manipulé. Enséñame la diferencia entre tu autoridad y el control humano. Dame un corazón tierno y una columna firme. Hoy consagro mi boca. Pon guarda a mis labios, que no salga de mi lengua palabra que no construya. Enséñame a callar cuando quiera herir y a hablar cuando el amor lo requiera. Que mi mesa sea un altar de gratitud y no una sala de chismes. Hoy consagro mi mente, que tu palabra sea la lámpara a mis pies y la luz en mi sendero. Ayúdame a identificar, rechazar, reemplazar y repetir hasta que mi pensamiento se alinee con el tuyo. Desaloja las mentiras que se instalaron en mi interior y ocupa tú cada habitación con tu verdad. Hoy consagro mi espíritu. Establece murallas de oración alrededor de mi ciudad interior. Enséñame a adorarte con lágrimas y con risa, en la noche y en la mañana. Hazme rápido para perdonar, lento para la ira, dispuesto para servir en secreto. Que mi secreto sea limpio y que mi público sea humilde. Te pido, Señor, por dirección concreta. Si debo salir de un sistema que entristece tu corazón, muéstramelo sin ambigüedades y dame el valor de obedecer en paz. Si debo quedarme para ser semilla de reforma, sostén mis brazos y guarda mi espíritu de la crítica venenosa. Llévame de la mano a una comunidad donde tu palabra sea centro, tu espíritu gobierne y tu fruto se vea en vidas transformadas. Dame pastores según tu corazón y enséñame a honrarlos sin idolatrarlos. Hazme útil, no por el aplauso, sino por amor a tu nombre. Reaviva mi primer amor, que la llama no vuelva a titilar por falta de aceite. Cubro con tu sangre mis pasos de este mes. Me comprometo delante de ti a buscar tu rostro en la palabra, a abrir mi corazón en oración, a caminar con hermanos en comunión. Si tropiezo, levántame pronto. Si me distraigo, llámame por mi nombre. Si me hieren, sana y vuelve a enviarme.
Quiero ser parte del remanente fiel que vive con aceite en la lámpara, esperando tu regreso, no con miedo, sino con deseo. Y te pido, Señor, por esa persona que amo y que está herida por lo que vivió en la iglesia, visítala, llévale este abrazo, sácala del desánimo, quita las vendas, dale compañía, usa mis manos, mis palabras y mi mesa para hacer respuesta a su clamor. Que en mi casa haya pan para el hambriento de ti, vino para el dolido, palabra para el confundido, silencio santo para el que solo necesita llorar. Gracias, Jesús, por quedarte a cenar cuando toqué a tu puerta temblando. Gracias, Espíritu Santo, por el aceite que no faltará si permanezco en ti. Gracias, Padre, por llamarme hijo cuando muchos me llamaron fracaso. Me rindo de nuevo. Hago pacto de caminar en verdad y amor, y declaro con fe y temblor que veré tu bondad en la tierra de los vivientes, en mi vida, en mi casa y en la iglesia donde me plantes. Amén. Quédate un momento más en quietud. Deja que el silencio sea el sello. Si tu corazón quiere escribir algo como memorial, déjalo en un comentario sencillo. Señor, abre mis ojos. Ese renglón puede ser un altar digital, una piedra de ayuda en mitad del camino para recordar que aquí, en este punto, Dios te habló y tú respondiste. Y si mientras leías vino a tu mente el rostro de alguien que necesita esperanza, compártelo como quien pasa una antorcha en una noche fría. No es marketing, es misericordia. Mañana amanecerá y con él vendrán tareas, pendientes, decisiones. No temas. No necesitas resolverlo todo en un día. Solo da el siguiente paso en obediencia. Abre la escritura. Di en voz baja: aquí estoy. El pastor que llama conoce el terreno, conoce la ruta, conoce tus fuerzas. Él va delante. Y cuando la pregunta vuelva, ¿dónde está la iglesia que Dios reconoce? Recuerda esto que hoy se ancló en tu espíritu. La encontrarás donde la palabra sea lámpara, el espíritu sea guía y el fruto sea evidente. Y mientras llegas o te afianzas, que tu vida sea ya ese anticipo, porque donde Cristo vuelve al centro, la gloria regresa. Y donde la gloria regresa, el alma despierta. You said, continuar ChatGPT said, amada, amado, ya recorrimos un camino largo en este río de palabras, y sin embargo, siento que aún queda un susurro más que debo depositar en tu corazón antes de despedirme. Quiero que grabes con fuego tierno estas palabras. No fuiste creado para vagar confundido entre templos vacíos y voces contradictorias. Fuiste creado para ser templo vivo, morada del Altísimo, lámpara encendida en la oscuridad de este tiempo. Y cuando esa verdad se asienta en tu interior, ya no caminas mendigando migajas de aprobación, caminas confiado porque sabes que perteneces a la única iglesia que jamás será destruida, la que tiene como fundamento a Cristo, como piedra angular al Cordero y como sello la presencia del Espíritu Santo. Piensa en las multitudes que buscaban a Jesús. Algunos venían por pan, otros por espectáculo, otros por curiosidad. Pero siempre hubo un grupo pequeño que se quedaba cuando todo se volvía duro de oír. A esos miraba Jesús con ternura y les decía: ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro, con voz temblorosa pero firme, respondió: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa
es la iglesia reconocida en el cielo, la que no se va cuando el mensaje incomoda, la que se queda porque sabe que la verdad duele pero sana, hiere pero cura, confronta pero transforma. Tú puedes ser parte de esa iglesia hoy mismo, aunque estés en una sala pequeña, en una casa humilde, en un corazón quebrantado. Lo que la valida no son los muros ni los letreros, sino la obediencia a su voz y el fruto de vidas cambiadas. Quiero decirte también que Dios está levantando un despertar silencioso. No siempre lo verás en titulares ni en multitudes. Lo verás en cocinas donde familias vuelven a orar, en salas donde jóvenes apagan pantallas para abrir la escritura, en hospitales donde enfermos adoran en su lecho, en cárceles donde voces rotas cantan libertad antes de verla con ojos. Ese es el sonido del remanente. Es discreto, pero es real. Y tú estás invitado. No importa si fallaste, si caíste, si te alejaste. El Señor no escribe tu historia con tinta de reproche, sino con misericordia nueva cada mañana. Te busca hoy, no para señalar tu pasado, sino para inaugurar tu futuro. Quiere hacer de ti una piedra viva en su edificio santo, una rama que da fruto en su viña, una oveja que escucha y sigue la voz de su pastor. Déjame dejarte una última oración que brota como canto y clamor al mismo tiempo. Ora conmigo en lo secreto de tu alma. Señor, aquí termino este encuentro, pero no quiero que termine tu voz en mí. Haz de mi vida un altar, de mi casa un santuario, de mi boca un manantial de bendición. Llévame a la iglesia que has preparado para mí, no a la más famosa, sino a la más fiel. Quiero crecer en sana doctrina, quiero caminar en comunión, quiero orar con hambre y servir con amor. Hazme parte de un pueblo que no se doblega al mundo, que no vende la verdad, que no cambia la gloria por aplauso. Y mientras llego, manténme como lámpara encendida, como centinela en el muro, como discípulo que no negocia su cruz. Señor, abre mis ojos. Señor, abre mis ojos. Señor, abre mis ojos. Y que cuando vengas me encuentres velando, amando y perseverando en ti. Respira profundo y recibe paz. Ese susurro que sientes no es mío. Es del Espíritu que confirma dentro de ti que eres amado, que eres visto, que eres guiado. No corras más detrás del ruido, quédate en la voz y recuerda lo que hoy se plantó en tu corazón como sello eterno. 3 señales distinguen su iglesia, 3 hábitos distinguen a sus hijos. Que hoy el cielo te reconozca por ambos. You said, continuar, ChatGPT said, y ahora, mientras estas palabras se asientan en tu interior como semillas en tierra fresca, quiero asegurarte algo que puede cambiarlo todo. No estás en una carrera por encontrar la iglesia perfecta, porque esa no existe en la tierra. Estás en un viaje para unirte al corazón perfecto de Dios, que late en medio de un pueblo imperfecto pero rendido. Y cuando lo entiendes, la amargura se desvanece, porque ya no buscas un escenario impecable, sino un altar vivo. Ese altar puede ser pequeño, puede ser sencillo, puede estar oculto a los ojos del mundo, pero si allí se predica la palabra sin maquillaje, si allí el Espíritu Santo es bienvenido y si allí los frutos de arrepentimiento son visibles, ese lugar es reconocido en el cielo, aunque nadie lo reconozca en la tierra. Quiero que te lleves esta certeza. La verdadera iglesia no está definida por un logotipo, sino por las marcas de Cristo.
está definida por la palabra que corta y sana, por el Espíritu que guía y consuela, por las vidas que cambian y producen fruto. Esa iglesia es indestructible, porque no depende de estructuras humanas, sino de la roca eterna. Y cuando formes parte de ella, aunque enfrentes luchas, sentirás la diferencia. No más vacío después de un culto, sino convicción. No más emociones pasajeras, sino transformación. No más discursos de autoayuda, sino palabra viva que te llama al arrepentimiento y te levanta con gracia. Tal vez tu corazón aún late con temor. ¿Y si vuelvo a ser herido? ¿Y si me equivoco otra vez? Déjame abrazarte con la verdad. Incluso si tropiezas, el Señor te sostendrá. Él es experto en convertir heridas en testimonios, caídas en escalones, lágrimas en semillas. No temas volver a confiar. No temas congregarte de nuevo. No temas dar un paso, porque no lo das solo. Lo das tomado de la mano de aquel que prometió edificar su iglesia, y contra ella no prevalecerán las puertas del infierno. Mira tu vida como un espejo de lo que anhelas ver en la iglesia. Si deseas una iglesia que ora, ora tú primero. Si deseas una iglesia que ama, ama tú primero. Si deseas una iglesia que sirve, sirve tú primero. Porque cada decisión personal es una piedra viva que edifica lo colectivo. No esperes a que todo cambie para cambiar tú. Cambia tú y verás cómo el Señor usa tu fidelidad como chispa en medio de la sequedad. Y mientras esta conversación llega a su final, quiero dejar una oración sellada en tu espíritu para que te acompañe en tus noches y en tus amaneceres. Padre amado, gracias por guiarme hasta aquí. Gracias porque me mostraste que no estoy perdido entre miles de voces, porque tú sigues teniendo una iglesia verdadera en la tierra. Hoy decido ser parte de ella, no solo con mis palabras, sino con mi vida. Consagro mi boca para bendecir y no maldecir, mi mente para renovarse en tu palabra y no en el miedo, mi espíritu para rendirse en oración y no en orgullo. Te entrego mis heridas y mis temores y recibo tu paz. Guíame a la comunidad donde tu gloria habita, donde tu espíritu gobierna, donde tu palabra es lámpara y donde tu fruto es visible. Y mientras tanto, haz de mi vida un anticipo de esa iglesia. Lámpara encendida, altar de gratitud, manantial de amor. No quiero tibieza, quiero fuego. No quiero apariencia, quiero verdad. No quiero ruido, quiero presencia. Señor Jesús, abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi corazón, que nada me aparte de ti, y cuando regreses, que me halles velando con aceite fresco en mi lámpara, amando tu venida y abrazando a los que llamaste mis hermanos. En tu nombre lo pido. Amén. Deja que este clamor se quede en ti como una melodía suave. Y al despedirme, quiero regalarte esta última línea como un eco que resuene cada vez que dudes, cada vez que te sientas solo, cada vez que mires alrededor y no entiendas. Donde Cristo vuelve al centro, la gloria regresa. Y donde la gloria regresa, el alma despierta.